a Jesús. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los creyentes, lo hace también para profetizar. Y profetizar me habla de recibir la voz de Dios. Amén. Quiere decir, hermanos, que así como el Padre, por el Espíritu Santo, guiaba a su Hijo Jesús, también te quiere guiar a ti, de la misma manera. ¿Está comprendiendo? Es lo mismo, se reitera. Por eso le decía al comienzo que hay un paralelismo, una similitud entre la vida de Jesús y la vida de los cristianos. Ahora, es importante, hermanos, entender lo que significa recibir la voz de Dios. Porque el Señor es uno con su palabra. Cuando Juan comienza a escribir el Evangelio, él dice, en el principio era el verbo. Y la palabra verbo significa así, o se tendría que haber escrito así, para comprender mejor. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, nosotros podemos concluir que Dios y su palabra es el mismo. La palabra nos revela el ser de Dios, la esencia de Dios. Por eso, a través de la palabra, nosotros sabemos que Dios es santo. Porque la palabra revela el ser de Dios. Por eso nosotros por la palabra sabemos que Dios es amor. La palabra te revela a Dios. Por eso cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo y comenzamos a recibir la voz de Dios, lo que estamos recibiendo es la revelación de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, en primer lugar, revela el ser de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios revela las obras de Dios, o lo que Dios va a hacer. Por eso en el principio, cuando comenzaron a crearse las cosas, primeramente Dios habló y fueron creados. Amén. La palabra de Dios también nos habla de lo que Dios hará más adelante. De allí entendemos y traemos la definición de lo que es profecía. Entonces, cuando un creyente, un cristiano recibe al Espíritu Santo, está apto, calificado para recibir la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo viene con un propósito en especial, entre otras cosas, para que profeticemos. Amén. Y de la misma manera que Jesús se conducía en la tierra con la dirección de la voz del Padre, también el Señor quiere que nosotros como cristianos aprendamos a ser direccionados por el Espíritu Santo
y la voz de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, viene para traernos la voz presente de Dios. Y eso está marcando una diferencia entre lo que es religión y una nueva vida. Porque los religiosos mayormente recuerdan palabras de Dios que fueron en el pasado, pero no es relevante para el tiempo. Y nosotros podemos ver por la palabra que los hombres de Dios avanzaban en el propósito por la palabra que iban recibiendo. Por eso Moisés, cuando iba a sacar al pueblo de Israel, fue Dios hablándole qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Luego llegó el tiempo de Josué. Josué avanzó porque Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. Por eso Elías se movía con la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver frecuentemente que la Biblia dice, y vino palabra de Jehová a Elías. Amén. Puede decir conmigo, así como venía palabra de Jehová a Elías, vendrá palabra de Jehová a mí. Créalo, hermanos. Le percibo poca fe. Vamos de nuevo. Así como venía palabra de Jehová a Elías, también vendrá palabra de Dios a mi vida. Amén. Porque el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús es el mismo Espíritu que está sobre nosotros. Ahora, hermano, ¿por qué es importante esto? Porque eso le irá marcando el tiempo en su vida espiritual. Si usted no tiene una comunión con Dios, si usted no recibe la voz de Dios, posiblemente se quede estancado en su vida espiritual. Porque es la palabra de Dios que usted va recibiendo lo que le va a marcar el tiempo de Dios en su vida y lo que le va a marcar el avance en su vida espiritual. Así como los hombres de Dios se movían porque Dios le hablaba, así también en este tiempo el Espíritu Santo viene a traerle palabra a usted para que no se estanque espiritualmente, para que usted no se quede en el tiempo, sino que vaya avanzando en su vida espiritual. Por eso le decía que el Espíritu Santo trae la voz presente de Dios. Yo no me puedo quedar con lo que escuché hace mucho tiempo. Eso me sirve para fundamentar mi fe, pero yo necesito el día de hoy, yo necesito en este tiempo escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual debe avanzar. ¿Por qué? Porque mi familia debe avanzar. Entonces yo necesito escuchar a Dios, porque es la voz de Dios que me va a estar marcando cuánto tengo que avanzar o lo que tengo que hacer. Lo mismo sucede con la iglesia. Si no hay voz de Dios en la iglesia, se transforma en una congregación que no es relevante al tiempo, que se queda con un mensaje del pasado, que no se renueva. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia y se escucha la voz de Dios presente, la iglesia sabe qué tiene que hacer en este tiempo.